Amigos, es tarde, es medianoche, estamos entrando en el viernes 15 de mayo, hoy fue un día agotador, de mucho intercambio, de mucha investigación, de mucho trabajo, porque además, afortunadamente, para el Grupo PDA no falta el trabajo, estamos preparando eventos muy importantes que ya van a entrar en conocimiento de ustedes. Pero el tema de hoy es grave, es complicado. Lo hemos titulado Cielos de nadie, el botín embargado. Y ese botín embargado es la aviación civil. Hay historias que cuando uno empieza a desarmarlas, dejan de parecer un conflicto técnico para convertirse en algo mucho más inquietante, y esta seguramente es una de ellas. Porque lo que hoy ocurre en la aviación civil uruguaya no trata solamente sobre un sofisticado sistema de aterrizaje tecnológico, un aterrizaje por instrumentos, ni sobre una discusión entre autoridades y controladores de tránsito aéreo, ni siquiera sobre la puesta en funcionamiento de una inversión millonaria, la que hizo Aeropuertos Uruguay. No. Lo que hoy estamos viendo es la radiografía brutal de un sistema estratégico que durante años fue financieramente saqueado, políticamente debilitado y corporativamente tensionado hasta el límite. Y eso ocurre a diario, los 365 días del año, y nadie es responsable. No, nadie, solamente el sistema político, porque nunca se dignó aprender algo sobre este tema que es la aviación civil, como si no fuera importante. Después se cae un avión o se funde una empresa y pasa lo que pasa. Se funde una empresa, y me acuerdo, de Pluna, y acabamos de pagar $56 millones, porque el sistema político uruguayo no aprende. No quiere aprender. Es más fácil salir en las fotos y decir discursos lindos. Lo que hoy estamos viendo es la radiografía brutal de un sistema estratégico que durante años fue financieramente saqueado, lo repito. Por eso este título, Cielos de nadie, el botín embargado. Porque si hay un organismo que genera recursos propios de manera formidable, esa es la DINASIA. Más de $50 millones anuales. Repito, más de $50 millones anuales. Dinero que surge de tasas, servicios, actividad aeronáutica, sobrevuelos, operaciones, movimiento real. Dinero generado por la aviación. Pero aquí aparece la obscenidad. De ese volumen monumental de recursos, el sistema le devuelve apenas una migaja, una limosna. Un 3%, un vuelto, lo justo para respirar con dificultad, lo justo para pagar salarios. Y nada más. Arreglate, administrá 11 aeropuertos internacionales sin plata. ¿Cómo pretende Uruguay tener una aviación civil robusta, autónoma, moderna y técnicamente impecable si primero le mete la mano en el bolsillo al propio sistema? Porque este no es un problema ideológico, no es un problema de este gobierno, es un problema endémico. La OACI establece, la Organización de Aviación Civil Internacional, no inventó los principios decorativos. La OACI establece con claridad el criterio de que los recursos generados por la actividad aeronáutica deben reinvertirse prioritariamente en el propio ecosistema que los produce. No porque quede lindo, porque la aviación no es una caja cualquiera. La aviación es seguridad operacional, es conectividad, es reputación internacional, es logística, es turismo, es comercio, es competitividad país. Pero en Uruguay desde hace años parece haberse consolidado una práctica mucho más criolla y mucho menos sofisticada. Usar la caja aeronáutica como botín y después sorprenderse porque faltan recursos.
porque faltan capacidades, porque falta músculo técnico, porque falta autonomía, porque falta Estado. Entonces aparecen los titulares, problemas de seguridad. ¿Y de dónde salen los problemas de seguridad? La culpa la tiene la DINASA, que no tiene presupuesto y no tiene, por lo tanto, recursos ni capital humano necesario. La culpa la tiene Aeropuertos Uruguay, que invierte lo que tiene que invertir para dotar al país. Y ojo, esta obligación de que el aeropuerto de Carrasco tuviese el ILS categoría 3B al mismo nivel que lo tiene Heathrow, Charles de Gaulle o el JFK, estoy hablando de los mejores aeropuertos del mundo, era responsabilidad del Estado uruguayo, porque cuando le dieron la concesión a Aeropuertos Uruguay hace un montón de años, se olvidaron de ponerlo, se olvidaron de exigírselo al concesionario. Entonces nunca había sido responsabilidad de Aeropuertos Uruguay poner el ILS. Entonces, ¿qué pasó? En la administración pasada, la excelente ministra de Economía que tuvimos, Azucena Arbeleche, le pasó casualidad varias veces que fue al exterior, cuando volvió, niebla, desviado el vuelo de Ezeiza. Le pasó más de una vez. Entonces se empezó a interesar qué es lo que pasa con esto. Y fue muy simple. Generó la posibilidad de que Aeropuertos Uruguay invirtiese lo más de 20 millones de dólares que el Estado uruguayo no lo sacaba de ningún lado. Y bueno, y cambiaron figuritas. Le dieron más años del aeropuerto de Punta del Este, le dieron, no sé qué más cosas le dieron, pero apareció la plata y apareció la inversión, que es lo práctico. Mientras el país discute nerviosamente si el nuevo sistema ILS categoría 3B del aeropuerto de Carrasco está listo o no está listo, hay algo que debe quedar clarísimo. Los responsables técnicos de la DINASA y quienes ejecutaron e invirtieron la millonaria obra sostienen que desde el punto de vista técnico y documental el sistema está pronto. No más o menos, no casi pronto, no con reservas, pronto, listo, operable y con una fecha prevista, martes 19 de mayo. Con un vuelo de LATAM previsto para inaugurar formalmente la operación. Entonces, una preguntita, al estilo PDA. La pregunta incómoda. Si técnica y documentalmente está todo pronto, ¿qué podría impedir esa operación? ¿Y si lo que la impide no fuera una limitación técnica? ¿En qué terreno entraríamos? Porque hay palabras que incomodan, pero a veces hay que usarlas. Sabotaje, ¿sí? Eventual sabotaje, posible sabotaje. Porque cuando una inversión estratégica está lista para operar y lo único que puede frenar su funcionamiento es una acción deliberada de bloqueo, entonces hay que llamar las cosas por su nombre. Y aquí entramos en el segundo capítulo. Los controladores. Se ha intentado instalar hacia la opinión pública una narrativa de enorme gravedad. La aviación es lo más parecido al sistema financiero. Cuando hay un dato que corre en el mercado, hay bancos que caen, por más poderosos que sean. Cuando en el sistema del transporte aéreo hay datos que corren, bueno, no cierran los bancos, pero cierran las aerolíneas. Acuérdense de Pluna otra vez. A Pluna la cerró el quilombo, perdónenme la expresión, mediático que se armó alrededor de todo. Todas las mentiras que se dijeron, vaciamiento de empresa, estafa, todo lo que se le achacó a Campiani y a sus socios. Todavía no hay sentencia. Todavía no hay sentencia. Lo repito, seguimos siendo un país de cuarta con riesgo de bajar a quinta. Entonces, me fui un poco, ¿no? Se ha intentado instalar hacia la opinión pública una narrativa de enorme gravedad. Habría peligros. Muy bien. Tomemos esa
afirmación con toda seriedad, porque la seguridad aérea no se discute con liviandad. Estamos hablando del tema controladores. Hagamos otra pregunta. ¿Quiénes son los controladores? ¿Personal improvisado? ¿Funcionarios sin formación? ¿Gente arrojada a operar un sistema desconocido? No. Todo lo contrario. Son profesionales capacitados técnicamente, formados para operar todos los procedimientos y específicamente estos, para operar los nuevos sistemas de ILS, de aterrizaje con instrumentos, están capacitados. Entonces, ¿hay un contrasentido contra lo que salió en el comunicado, por ejemplo? No estamos hablando de personal incapaz, no estamos hablando de improvisados, estamos hablando de gente técnicamente entrenada. Entonces, ¿qué falta? Un detalle, nada menor, por cierto, pero un detalle específico: el entrenamiento en simulador para la fase final de implementación operativa. Repito, falta el entrenamiento en simulador. Y aquí es donde la historia cambia de color, porque según la información disponible, esa instancia no faltó porque el sistema no la ofreciera, ni porque el Estado no lo contemplara, ni porque técnicamente fuese imposible. Faltó porque los controladores decidieron no concurrir en esa eterna reivindicación salarial y de cuestiones que tienen que ver con el gremialismo. Se les ocurrió no ir, dijeron no vamos. Entonces, ese eventual riesgo que no existe relacionado con la seguridad fue generado por ellos. Entonces, la pregunta deja de ser técnica y pasa a ser política y gremial. Porque si el personal capacitado técnicamente omite voluntariamente el último escalón específico de entrenamiento y luego advierte públicamente que existen riesgos derivados de esa ausencia, entonces estamos ante un escenario muy delicado. Porque la preocupación legítima puede empezar a parecer otra cosa: presión, condicionamiento, palanca, herramienta de conflicto. Y si la seguridad operacional se transforma en instrumento de presión, entonces entramos en un terreno extremadamente peligroso. Porque ahí ya no discutimos aviación, discutimos poder. Y como si el cuadro no fuera suficientemente inquietante, aparece otro dato: la renuncia de la señora Laura Díaz, directora de Tránsito Aéreo, renuncia a un cargo de conducción. Pero no abandona la función pública, mantiene el cargo y el salario. Ese no es un detalle administrativo, eso es un hecho político. Porque cuando en medio de una tormenta institucional, en víspera de una inauguración estratégica, deja su puesto quien conduce un área crítica, puntos suspensivos. Cada uno sacará sus conclusiones, pero no parece precisamente una postal de normalidad. Y mientras todo esto ocurre, aparece otro actor que tampoco puede quedar afuera: parte del periodismo. Las últimas horas corrió un artículo larguísimo, apareció en todos los chats, el que anunciaba lo de Laura Díaz, creado por un especialista en títulos catástrofes antes de las temporadas de verano que hicieron fracasar más de una. Hay gente que es así. Les gusta el protagonismo catástrofe. Y bueno, allá ellos. Ese periodismo ansioso por la primicia, decíamos, por el impacto, por el titular urgente, por el ruido. Y cuidado, no estoy hablando
de periodismo crítico, ese es indispensable. Estoy hablando del periodismo que compra pescado podrido sin verificar, que amplifica versiones sin rigor. Ahora, ya me imagino, estás haciendo periodismo de periodista, ¿y qué? ¿No se puede? ¿Los periodistas tenemos patente de corso? ¿Podemos hacer lo que queremos? ¿Nadie nos puede juzgar? ¿Quién lo inventó? ¿Quién dijo eso? Porque una cosa es informar y otra es operar desde la irresponsabilidad. Y hay quienes operan hasta inconscientemente, no se dan cuenta, porque les tiran una versión y la meten. Ahora es facilísimo meter. El núcleo del problema sigue siendo otro. ¿Por qué Uruguay llegó a este punto? ¿Por qué una autoridad aeronáutica que genera más de 50 millones de dólares termina funcionando con una limosna? ¿Por qué se naturalizó que la caja del sistema financie otras cosas? Seamos claros, son más de 50, pero situémonos en 50 millones redondos. Le dan 1,5 millones a la Dinasia. 48,5 millones de dólares entran en rentas generales. Para pagar no sabemos qué. ¿Por qué cuando llega una inversión estratégica emergen conflictos, tensiones y sospechas? ¿Por qué se naturalizó que la caja del sistema financie otras cosas? ¿Por qué siempre estamos discutiendo al borde? Y ahí volvemos al título, cielos de nadie. Porque cuando nadie conduce plenamente, todos interfieren. El Estado recauda, el sistema se debilita, los gremios presionan, los medios exageran, los pasajeros observan, las aerolíneas, además de observar, esperan. Y el país queda de rehén. Por eso la prueba del martes no será simplemente técnica, será política, institucional, moral. Porque si el vuelo de la TAM aterriza normalmente, guiado por el nuevo sistema, muchos discursos deberán revisarse. Y si no aterriza, si aparece una nueva excusa, si emerge una nueva traba, si aparece un bloqueo deliberado, entonces el país tendrá derecho a formular la pregunta más dura de todas. ¿Estamos ante una legítima diferencia técnica o ante un posible sabotaje? Porque una nación seria no puede permitir que su aviación civil funcione atrapada entre una caja embargada y conflictos permanentes. La tecnología ya está, la inversión ya se hizo y no era fácil. La documentación dice que está pronto. Entonces, ahora sabremos algo mucho más importante. Si Uruguay quiere despegar o si todavía hay quienes prefieren mantenerlo en tierra.